Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lenín Nevares, yo soy parte del proyecto Libélula Verde y te doy la bienvenida a este curso de Fundamentos de Técnicas de Separación y vamos a continuar con las clases acerca de extracción. Vamos a dejar de un lado las figuras de mérito que hemos estado hablando y vamos a empezar ahora a hablar con un tema que es bien importante, que es como lo principal que vamos a estar trabajando en este curso, que son las técnicas de extracción. Antes de hablar de técnicas de separación, tenemos que conocer qué es una técnica de extracción. Entonces, primero vamos a estar hablando acerca de estos conceptos. Bueno, como primer paso tenemos que denominar o definir qué es esto de extracción. Bueno, pues en química, la palabra extracción se refiere a un proceso utilizado para separar una sustancia o un componente de una mezcla. Obviamente aprovechando las diferentes propiedades químicas y físicas que tiene tanto el analito como el solvente que yo voy a estar utilizando. Esta extracción pues se basa en el principio de que las sustancias pueden interactuar de manera diferente pues con un solvente, lo que permite su separación. Por ejemplo, una técnica de extracción muy general, aquí la tenemos en esta imagen, que es la extracción de café o de los compuestos que tienen el café de una matriz sólida, ¿sí? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues son granos de café, ¿sí? Bueno, pues estos granos de café tienen compuestos que son de interés para nosotros, por ejemplo, la cafeína, algunos polifenoles, que pues son los que nos mantienen activos y los que nos gustan, ¿no? Bueno, nosotros utilizamos un solvente aquí, que sería el agua. El agua, pues tiene una característica bien importante, porque es un solvente polar, ¿sí? O sea, tiene polaridad. Si recordamos nuestras clases de química, el agua está compuesto por un átomo de oxígeno central y dos hidrógenos. Bueno, pues este oxígeno, como es muy electronegativo, pues tiene una carga parcial negativa. Y estos hidrógenos tienen una carga parcial positiva que hacen que tengan una polaridad. Es por eso que denominamos que el agua es un compuesto polar. Bueno, como el solvente es un compuesto polar, todo lo que toque el agua, ¿sí? Pues tiene que ser afín a ese solvente. Entonces, cuando nosotros pasamos el agua por estos granos de café, vamos a obtener algo que se disolvió en el agua, ¿sí? Que es de color marrón, que está un poquitito negro. Bueno, pues estas sustancias que son afines al agua, que se disolvieron en el agua, también son polares. Entonces podemos decir que estos pigmentos que tiene el café, pues son polares. ¿Por qué? Porque se disolvieron en el agua. ¿Como cuáles? Pues como la cafeína, algunos polifenoles, algunas vitaminas, que pues obviamente tienen ciertas características que sean aproximadas a la polaridad del agua y por lo tanto sean extraíbles. Todo lo que se quedó acá en el filtro del café pues no es polar o no es afín al agua. Y entonces vamos a estar hablando eso constantemente aquí en esta clase de extracción. Bueno, entonces continuando. En términos sencillos, pues imagina, por ejemplo, otra cosa del café, ¿no? Imagínate una mezcla que tiene dos componentes diferentes, ¿sí? Una que es aceitosa y una que es acuosa, ¿ok? Bueno, si queremos separar un compuesto que se encuentra en el agua, ¿sí? Pero que tiene características también hidrofóbicas, pues lo que yo voy a utilizar es un solvente orgánico que permita quitar de esta matriz acuosa pues cosas que puedan ser solubles en esta matriz orgánica. ¿Ok? Por ejemplo, de los solventes orgánicos que más conocemos, pues tenemos el hexano, tenemos el éter, ¿sí? Tenemos inclusive la gasolina, que es el octano, o tenemos también, podemos hacer una extracción con aceite, ¿sí? Cuando nosotros hacemos por ejemplo, un preparado en aceite, todos hemos conocido estas botellitas que tienen plantitas y los llenan de aceite y los dejan ahí muchos años, ¿sí? Y cuando hacemos comida con este aceite, pues tiene estos sabores.
Bueno, pues estos sabores que adquirió el aceite, pues eran compuestos que eran afines al solvente, que en este caso el aceite, que estaban en las plantas. Por ejemplo, algunos ácidos grasos que sean compatibles con los ácidos grasos del aceite. Bueno, para llevar a cabo una extracción de este tipo, pues tenemos que generar una mezcla de un solvente en una fase acuosa. ¿Ok? Normalmente, si yo tengo una fase acuosa donde tengo disueltos mis moléculas de interés, yo voy a añadir un solvente que pues se aproxima a las propiedades de estas moléculas para que cuando yo realice esta extracción, pues parte de estas moléculas pasen a esta fase orgánica y yo pueda separarlos. Y después generar una técnica de separación y purificación para poder obtenerlos de manera pura. Ahora, existen dos técnicas de extracción bien importantes. Las que son líquido, en donde pues los analitos se encuentran en una fase líquida y voy a extraerlos con otra fase líquida. ¿Sí? Por ejemplo, extraer contaminantes del agua o por ejemplo de una taza de café extraer la cafeína. ¿Sí? Otro es el sólido líquido, en donde tengo una matriz sólida y en esta matriz sólida se encuentran los compuestos que quiero extraer y voy a utilizar un solvente para extraerlos. Por ejemplo, tengo unas hojas de cafeína, de café, y quiero extraer la cafeína de estas hojas. Por ejemplo, de la manzanilla o la planta de café o no sé, la planta de cacao, etc. Bueno, existen varias técnicas de extracción. Nosotros nos vamos a enfocar mucho en la sólido líquido y la líquido líquido, pero existen muchísimas. Por ejemplo, también existen las técnicas de extracción por solventes supercríticos, donde se utilizan solventes de estado supercrítico a alta presión y temperatura para extraer estos compuestos. También existen las destilaciones, que es una extracción sólido-gas, ¿sí? Donde aprovecho el paso de un gas para extraer moléculas de una matriz sólida. Y existen muchos tipos de extracciones que vamos a ver más adelante. Quiero empezar con la sólido líquido y la líquido líquido porque son las más representativas en esta materia. Y de estas dos, pues voy a empezar con la líquido líquido porque es la más fácil de comprender. Y además es la que más realizamos en los laboratorios. Ahora, existe unos cálculos, ¿sí? Un coeficiente que nos permite saber si una molécula va a estar más en su estado, en su fase orgánica o en su fase acuosa. A esta distribución o este coeficiente lo denominamos coeficiente de reparto o coeficiente de distribución. Y este coeficiente es una medida que se utiliza en la materia de química o en fitoquímica o bioquímica para describir cómo se distribuyen algunas sustancias entre dos fases diferentes. Dos fases que obviamente son líquidas las dos. Obviamente aquí en estas fases normalmente vamos a encontrar una fase acuosa y una fase orgánica en donde vamos a extraer estos compuestos. ¿Ok? Ahora imagina por ejemplo que tenemos un líquido, ¿sí? Por ejemplo, una taza de café, ¿ok? Que está hecha en agua y queremos extraer solamente la cafeína. La cafeína, pues es un compuesto que se mezcla en agua, pero se mezcla más en solventes orgánicos. Entonces puedo utilizar un solvente orgánico para extraer únicamente la cafeína de toda una matriz que tiene muchas moléculas del café. Entonces nosotros vamos a utilizar este coeficiente de reparto de distribución para poder saber cuál solvente voy a utilizar en esta extracción. Bueno, el coeficiente de reparto se calcula de la siguiente manera. 1, tenemos la letra K, ¿sí? Y siempre vamos a obtener esta K dividiendo la concentración molar de mi analito que se encuentra en la fase orgánica con respecto a la concentración molar de mi analito que se encuentra en la fase acuosa, ya en un equilibrio. Entonces, yo quiero saber cuál es mi coeficiente de reparto de la cafeína, ¿sí? Pues calculo primero la concentración molar de la cafeína en mi fase orgánica y la concentración molar de mi cafeína en la fase acuosa. Obviamente que esto se hace ya cuando ya sabemos cuál es la concentración, pero si yo quiero extraerlo, pues tengo que conocer este valor. Y ya existen tablas de muchas moléculas que nos indican cuál es este coeficiente de reparto.
Uno de los coeficientes de reparto que más representan a las moléculas orgánicas o las moléculas fitoquímicas y bioquímicas es el coeficiente octanol-agua o KOW, que es una medida que se utiliza para entender cómo se distribuyen y disuelven ciertas sustancias en el agua y en el octanol. El octanol pues es un alcohol muy hidrofóbico y el agua muy polar. Entonces de esta manera podemos saber si es más la capacidad que tiene el octanol para retener una molécula o el agua. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver que cuando nosotros hacemos este KOW, ¿sí? Que es octanol-agua, y si este coeficiente octanol-agua es mayor a 1, esto indica que la sustancia tiene más afinidad al octanol que al agua. ¿Ok? Cuando yo tengo una molécula, ¿sí? Y esta molécula tiene un coeficiente de octanol-agua por arriba de 1, vamos a suponer que 2, bueno, pues va a ser más común cuando yo agrego un solvente orgánico que permanezca en este lado de la extracción. Entonces, a nosotros nos interesa que todas las moléculas tengan una KOW mayor a 1 para poderlos extraer de una fase orgánica. Si yo tengo un coeficiente de octanol-agua igual a 1, quiere decir que vamos a encontrar la misma cantidad de moléculas en la fase orgánica que en la fase acuosa. Y obviamente pues esto no es tan eficiente, pero vamos a encontrar que algunas moléculas cumplen con estas características. Si tenemos que la constante, el coeficiente de octanol-agua es menor a 1, bueno, pues esta sustancia va a permanecer en mayor concentración en la fase acuosa que en la orgánica. Y obviamente pues esto no nos ayuda mucho, pero en algunos casos puede ser conveniente cuando queramos purificar ciertas sustancias. Ahora, existe una característica bien importante, y es que cuando las moléculas tienen una constante de octanol-agua por arriba de 1, nosotros podemos utilizar el efecto salino para hacer muchísimo más grande este KOW. Nosotros podemos añadir, ya cuando tengamos mi embudo de separación con una fase orgánica y una fase acuosa, agregarle poquita sal. Esta sal va a hacer que esta KOW aumente muchísimo más y las moléculas que estaban en concentraciones muy bajitas en agua, pues ahora pasen directamente a la fase orgánica, haciendo más eficiente mi extracción. Siempre que tenga una extracción líquido con un solvente orgánico, es recomendable utilizar sal o cualquier sal, ¿sí? Puede ser cloruro de sodio, cloruro de potasio, para aumentar esta afinidad del solvente para atrapar estas moléculas de el agua. Bueno, por ejemplo, algo bien importante es esta clasificación. Si yo tengo una KOW menor a 1, ¿sí? Pues normalmente vamos a encontrar que las moléculas son muy poco afín a sustancias lipídicas, a un solvente orgánico, ¿sí? Pero si tengo una KOW mayor a 5, pues tiene una afinidad muy alta. Quieren decir que por muy poquito solvente que yo le ponga, todas las moléculas van a pasar a él, porque son muy afines, ¿sí? Entonces, valores muy pequeños de la KOW, podemos clasificar las moléculas como hidrofílicas, muy polares, muy afines al agua. Y si esta KW es muy grande, pues es extremadamente lipofílico, o sea, hidrofóbico, no le gusta mezclarse con el agua. Ok, entonces, pues, en resumen, el coeficiente de octanol-agua es una medida que nos indica cómo se distribuyen las moléculas en un disolvente, ya sea acuoso u orgánico. Y esto nos va a ayudar a entender cómo se solubilizan mejor las sustancias y comprender cuál es el solvente adecuado para poder extraer correctamente un analito. Bueno, para que quede un poquitito más claro, vamos a seguir hablando de este coeficiente octanol-agua en las siguientes clases. Pero antes de eso tengo una actividad de tarea que ustedes van a estar trabajando desde su casa para poder determinar cuáles son los solventes que ustedes van a utilizar. La mayoría de ustedes pues trabaja en un laboratorio, es tesista, está estudiando un doctorado, un posgrado, y es bien importante conocer cuáles son los solventes que tenemos en mi laboratorio y cuáles me van a ayudar. Pero para eso tenemos que saber cuáles son las propiedades de mi solvente. Vamos a estar trabajando con esta paginita que se llama PubChem.
¿sí? PubChem es una base de datos, es un buscador que podemos buscar aquí en este buscador aquí cualquier molécula. Por ejemplo, yo quiero buscar hexano, que es uno de los solventes más característicos. Bueno, hexano, yo le pongo ahí y me va a dar cierta información. Aquí, por ejemplo, me dice cuál es la fórmula molecular, cuánto pesa el hexano, ¿sí? Nos dice el SMILE, que es una forma en la que nosotros podemos nombrar los compuestos. Y, pues bueno, aquí nos da cierta información. En esta zona de acá abajito va a salir un cuadrito que dice resumen. Nosotros vamos a picarle ahí a resumen y nos va a mandar a una página en donde nosotros vamos a buscar este término, log-P. Ahí en el log-P es una información muy larga, pero vamos a buscar esto que es el log-KOW. Este log-KOW nos indica un valor muy importante. Recordemos nuestra tablita de logaritmo de la KOW, ¿sí? Fíjense cómo la KOW del hexano es de 3.9. Fíjense aquí en nuestra clasificación que estamos en una afinidad muy alta hacia tejidos grasos. O sea, es un compuesto extremadamente lipofílico. Entonces podemos clasificar al hexano como un compuesto hidrofóbico. O sea, que no se mezcla con el agua. Y es un solvente muy utilizado para hacer extracciones líquido-líquido cuando tenemos agua y queremos pasar una molécula a un solvente orgánico. ¿Ok? Tenemos el caso, por ejemplo, aquí del metanol. Si yo pongo metanol, le pico al resumen, me voy a buscar al log-P y aquí me da el valor de la KOW. Este log-KOW me dice que es un valor negativo. Y acuérdense que cuando era un valor por debajo de 1, tiene una afinidad muy reducida hacia los lípidos. O sea, es muy hidrofílico. O sea, se puede mezclar con el agua. Entonces, a lo mejor si yo tengo una sustancia que está mezclada en agua y yo quiero utilizar metanol como solvente, pues no va a funcionar mucho porque van a tener una polaridad muy parecida. Pero, por ejemplo, si yo tengo moléculas en una sustancia aceitosa y es afín al metanol, pues puedo utilizar el metanol para extraer los compuestos que son afines de a él y de esta manera, pues, generar fases de extracción. ¿Ok? Bueno, en las siguientes clases vamos a seguir trabajando con estos coeficientes, pero de tarea vamos a investigar los logaritmos KOW de todos estos solventes que tenemos aquí y los vamos a acomodar en una tablita del menor al mayor para generar de esta manera una tabla de solventes, ¿sí? Saber decir que es el hexano, el más apolar, y luego el agua, el más polar, y así generar una tablita para que nosotros estemos trabajando en las siguientes clases y decir, ok, mi solvente es afín a compuestos apolares o mi solvente es polar, y así clasificarlos para cuando nosotros querramos extraer biomoléculas, ver cuál es el solvente ideal. ¿Ok? Entonces, llevamos dos. Ya sabemos que el hexano tiene una KOW de un valor de 3.9 y el metanol de menos 0.7. En 0.7. Entonces, vayan avanzándole a esta tablita, ¿sí? Ahí les voy a dejar en los comentarios para que suban esa tablita e investiguen cada uno de los log KOW, estos coeficientes de reparto de cada uno de estos solventes. Estos solventes son los más comunes que se utilizan en las técnicas de separación, pero si tú conoces uno que tengas en tu laboratorio y quieres saber cuál es la polaridad de mi solvente, utilízalo, porque vamos a estar trabajando con lo que tengamos a la mano, ¿sí? Les recuerdo, el hexano, el cloroformo, el diclorometano, el metanol, el etanol son los más comunes, al igual que la acetona y el glicerol. Pero si tú tienes uno en tu trabajo, o en tu escuela, o en tu laboratorio, que quieras incluir dentro de esta tabla, inclúyelo porque vamos a seguir trabajando con ellos. Entonces, los dejo hasta aquí, chicos.
vayan avanzándole a estas actividades y nos vemos la siguiente clase. Bonito día.